Hola, bellas almas, ¿cómo están? Bueno, una vez más en este espacio de los jueves, transmitiendo desde acá, Espacio Villavieja, este lugar compartido desde Funes, la ciudad en donde vivo, provincia de Santa Fe, República Argentina, para todo el mundo. Encantadísima de poder compartir esto que lo denominé a partir de agosto conversaciones biológicas. Porque bueno, me parecía súper lindo ir un poco más profundo y poder compartir diferentes temas desde esta mirada biológica, que es la que hacemos los que nos desempeñamos en esta terapia. Hola, Yomari, ¿cómo estás? Qué bueno que puedas estar. Bueno, vamos a estar compartiendo con Agustín Monzo este tema de las leyes biológicas, que para mí es hermosísimo y que cuando llegó a mi vida dije, ay, qué hermoso regalo que me llegue esta información que tanto conecté. Así que bueno, vamos a estar conversando con él sobre este tema que bueno, es bastante profundo, ¿no? Lo de las leyes biológicas, vamos a contar un poquito de cada una. Bueno, después vamos a abrir, bueno, ustedes ya saben, en la medida que nosotros vayamos conversando, el que quiere y tenga alguna inquietud, que la vaya escribiendo y bueno, vamos contestando en la medida que voy leyendo, porque lo lindo de este espacio es esto, que ustedes aprovechen este espacio para, aparte de escuchar, si tienen alguna inquietud, que bueno, que se animen a preguntar, porque lo lindo es eso, lo lindo es que podamos hacer un ida y vuelta, y bueno, y que se puedan llevar lo que ustedes crean conveniente y que les va a aportar, porque bueno, esto es algo que compartimos desde el amor, no es que sea algo absoluto, pero bueno, sí, a mí me gustaba la idea de compartirlos porque es lo que somos seres vivos, somos biología y es súper importante que nos podamos conectar con eso, con nuestra esencia, para llevar la vida que nos merecemos todos, ¿no? Así que bueno, dicho esto, lo voy a estar invitando a Agustín, a ver, allá voy para invitarte a que seas parte de esta, encantadísima, y que podamos empezar con el tema de hoy, que es pero tan hermoso. Hola, Anabel, ¿cómo estás? Hola Agustín, un gusto, ¿cómo estás? Bien, bien, el gusto es mío. No sé si se escucha bien, si no tengo los auriculares acá a mano. Ponete mejor los auriculares, pues si no se escucha el ruido externo y que se escucha Vamos con los mejor. auriculares, dale. Sí, dale. ¿Todo bien? Todo muy bien acá, bueno, acá en Rosario, bueno, Funes vivo yo, cerquita de Rosario, un clima súper lindo. Allá en Buenos Aires, ¿qué tal? Hoy está un poco fresco. Sí, Veníamos de acá unos, también. de unos días lindos y ahora refrescó un poco, sí. Yo estoy en el interior de Buenos Aires. Sí, acá, o sea, está un poco fresquito, pero sol, o sea, súper agradable, Claro, que eso es sí, re sí, lindo. sí. Ya se Bueno, viene el verano. vamos a empezar, Agustín, ¿te parece con el tema de hoy? Que a mí me encanta esto de las leyes biológicas. Antes de empezar con este tema, a mí me parecía lindo, bueno, yo voy a compartir algo, eh, Sí, una parte de mi experiencia con lo que respecta a esto, después vos si querés compartir la tuya. perfecto. A mí cuando me llega lo de las leyes biológicas, que fue bueno cuando yo empecé a estudiar esto, lo de la decodificación biológica, a mí, o sea, me generó una felicidad impresionante porque yo conecté, bueno, yo desde muy chiquita vengo con esa conexión de la biología y lo vi súper maravilloso, me re emocioné porque dije, ay, es lo que yo siempre sentí. Entonces, en mí por lo menos, a mí me sucedió eso. A vos me gustaría preguntarte si te sucedió algo o qué te pasó cuando te Sí. llega esto. Yo cuando me llega esta información, primero que yo la descubrí por síntomas propios, ¿no? Por síntomas con muchas alergias, y cuando me llega toda esta información fue como una sensación de paz, de tranquilidad, y también porque yo venía de la creencia de que siempre la enfermedad es producto de algo externo.
es producto siempre del clima, es producto siempre de los microbios, y es como que siempre algo externo. Entonces, cuando recibí toda esa información, sobre todo de las 5 leyes biológicas que vamos a hablar hoy, fue primero como un choque, fue como un shock de cosas de que, todo lo que había pensado durante un tiempo no era así, pero en el fondo era como que estaba esa tranquilidad de que así como con nuestras emociones podemos llegar a enfermarnos o adaptarnos, como le decimos nosotros, también podemos liberarnos si nos hacemos conscientes, ¿no? Qué bueno, a mí me gusta preguntar esto, porque bueno, las mujeres que somos más emocionales, es como que por ahí nos cuesta menos conectarnos con esta parte, y el hombre como es más lógico y concreto, que si bien eso también es muy importante, porque esto, lo de la decodificación biológica, viste que tiene mucho que ver con lo lógico, porque el sentido es biológico, entonces desde ese lugar también a mí me resulta súper atractivo preguntar en este caso vos, que sos de otro género, a ver cómo impactó esta información y sobre todo si vos tenías tanta creencia con la parte de la medicina. No porque la medicina no sirva, porque no quiero que entiendan bien el mensaje, o sea, acá esto no tiene que ver con que se suplanta, sino con que se complementa, pero sí, si muchas veces uno tiene una creencia muy fuerte en algo, te pasa esto que te pasó a vos, que, pará, claro. el tipo se derrumba todo. Pero bueno, eso me parece que lo lindo es que, bueno, lo que te permitiste, ¿no? Tal cual, sí, en mi caso, como decías vos, lo que más me choqueó, me impactó fue esto, el cambio de paradigma de la medicina con la 4ª ley, que es de los microbios. Ahí yo siempre creyendo que los microbios eran algo malo, o lavándome las manos corriendo permanentemente pensando que me iba a enfermar si tocaba algo, ¿no? Cuando en realidad después me enteré que hay microbios por todos lados. Y bien, como vos decís, quizás las personas mujeres o quizás hombres con ciertos programas femeninos, como explicamos en los cursos, hay programas masculinos, programas femeninos, independientemente si es hombre o es mujer, sí esa parte más emocional, es la que se aboca más a todo este tipo de terapia, de experiencia, de acompañamiento. Cuando yo estudié, yo me formé en el Instituto Argentino de Descodificación Biológica con mi compañero Santiago Godoy, que está en Córdoba, y creo que éramos 4 hombres en el grupo, en total. Y en la mayoría de los cursos que impartimos nosotros sucede lo mismo, ¿no? Pero cada vez hay más hombres que se van también indagando, porque venimos también de la creencia de que el hombre no está permitido expresar sus emociones, un hombre que llora es incorrecto, entonces es como que, pero cada vez más vamos entrando en este paradigma también los hombres, ¿no? Cada vez se abren más, se permiten entrar en esto, y bueno, eso es lo lindo, y por eso me gusta, ¿no? Cuando también tengo el gusto de compartir esta conversación con el que está del otro lado, que de otro género, porque también está buenísimo poder aportar esa mirada a esa masculinidad, ¿no? Que si bien ambos tenemos las dos cosas, pero bueno, me parece que está buenísimo. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que a mí tanto me encanta. Bueno, vamos con la primer ley. Yo digo algo más o menos de la primera y bueno, vamos conversando, ¿no? Vos me vas a ir contando tus experiencias, yo también, o sea, esto es una charla entre colegas. Perfecto. Y del otro lado, bueno, están las otras almas escuchando, así que el que tenga pregunta que las vaya haciendo, bienvenido sea. Bueno, esta primer ley bueno, que establece, ¿no? que las enfermedades son generadas a partir de un shock biológico. Un shock biológico llamado como una situación, o sea, es como que hay unas ciertas características, ¿no? Esa situación tiene que ser como muy dramática, vivida de una forma muy inesperada, brutal, y que yo a lo mejor estoy en soledad y que no encuentro una solución, porque, no sé, si yo ahora estoy acá sola, ¿no? Y hagamos de cuenta que me llaman por teléfono y me dicen, mirá, Anabel, tu papá tuvo un accidente. Bueno, eso es una información que me está llegando, que yo la vivo súper dramática. Nunca la esperé porque nadie se está esperando una información de estas.
Entonces yo en ese momento, ¿qué pasa? Yo en ese momento siento un montón de cosas. Entonces, me voy a poner en acción. O sea, bueno, agarro las cosas, bueno, ¿dónde está? Voy. Y a lo mejor mientras voy en el auto o en la moto voy pensando, ¿y qué le está para? Uy, ay, que no le pase nada, por favor, que no se muera. O, bueno, un montón de cosas que uno va pensando. Tal cual. Entonces, en ese momento, generalmente en ese momento uno lo vive un estrés, ¿no? Que es lo que cuenta Hammer, que con la experiencia con su hijo, que bueno, que ahí es cuando uno dispara y programa generalmente algo que después va a suceder cuando llegue ese, ¡ay, ya pasó todo! No sé, a lo Cuando mejor pasó la tormenta. yo a lo mejor estoy un mes ahí en el hospital con mi mamá, qué sé yo, no pasó nada, salimos del hospital y a lo mejor a los 3, 4 días me pasa algo, me baja, o sea, ya encontré, ya reparé, ya ese conflicto que viví, o sea, ya encontré la solución, inconsciente en mi cerebro, entonces me baja un síntoma. Esto es lo que cuenta Hammer a partir de una experiencia. ¿Querés contar la experiencia que tuvo Hammer o lo que quieras? Claro, podemos arrancar, digamos, para el que por ahí muchos ya nos conoce, por ahí el que está viendo por primera vez una charla de descodificación biológica. Hammer fue un médico alemán que tenía vida saludable, que trabajaba en una clínica de oncología y que en un momento determinado de su vida le aparece, es diagnosticado con un cáncer, tanto él como su mujer. Y ese cáncer fue diagnosticado después, como nos contaba Anabel, de la muerte de su hijo, ¿no? Del fallecimiento de su hijo, que fue un shock dramático, inesperado, vivido en soledad, como comentabas recién, ¿no? Y entonces ahí donde él, con los consultantes que venían después con sus pacientes a atenderse con distintas enfermedades, les empezó a hacer ese tipo de preguntas. Antes les preguntaba si tomaba alcohol, si fumaban, si tenían antecedentes de cáncer en la familia, y ahora les empezó a hacer otro tipo de preguntas. Si antes de la enfermedad no habían vivido algún estrés en particular. Y ahí es donde se fue dando cuenta de que sí. Y muy importante eso, como explicabas recién, digamos que la primera ley nos habla de que no es cualquier estrés lo que nos va a enfermar, sino que tiene que ser un estrés dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución. Y cuando hablamos de vivido en soledad, es muy importante porque muchas veces no lo tenemos en cuenta. Lo que es vivido en soledad es la emoción. No quiere decir que la persona en ese momento estaba sola. El ejemplo que yo pongo siempre, a mí me pueden despedir del trabajo, me puedo separar de mi pareja, o puedo vivir algún drama familiar, y yo voy y lo cuento lo que me pasó, cuento que me despidieron del trabajo, cuento que me separé, pero lo que no cuento es cómo me siento, no cuento esa emoción la vivo en soledad por dentro. Y eso es lo que se va terminando de manifestar en el cuerpo físico, ¿no? Toda aquella palabra no dicha, aquello que no expresamos, va a manifestarse después en la biología, ¿no? Sí, y vos sabés que, o sea, con esto que compartís, que está buenísimo, a mí siempre me gusta hacer mucho hincapié en esto que vos decís, ¿no? Las emociones. Que, a ver, tiene que ver con cómo yo percibo esa situación y cómo la vivo. Exacto. Porque si nosotros dos estamos en la calle y ocurre un accidente, bueno, yo soy guardavidas, entonces yo voy a ir y voy a ayudar y voy a, bueno, a ver qué pasa. Bueno, si le tengo que hacer RCP, si a lo mejor vos te empiezan a subir las pulsaciones, te empezás a poner nervioso, porque a lo mejor dentro de tu memoria celular alguien se murió en un accidente, entonces vos no sabés por qué te estás poniendo así, pero vos te viene eso. ¿Por qué? Porque tu inconsciente sí sabe eso. Entonces vos decís, ay, che, pará, yo me estoy sintiendo re mal, entonces viene un médico, te ayuda a vos también. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dos podemos estar viviendo la misma situación. A mí no me puede hacer absolutamente nada y a vos sí. Entonces ahí es donde habla de nuestra historia, de nuestras vivencias, de cómo nosotros percibimos al mundo, y por eso es algo muy personal. Por eso hay algunos que desarrollan un cáncer y otros que no, y vos decís, bueno, pero si son hermanos, bueno, pero no tiene nada que ver, porque cada uno nació en un momento diferente, o sea que su madre estaba pasando por diferentes situaciones, entonces es obvio que no van a sentir lo mismo, porque aparte son almas diferentes. Exactamente, es muy importante tener en cuenta cómo uno vive esa situación. No es el hecho en sí, sino la interpretación que hacemos de un hecho, ¿no? Yo siempre digo que todos los hechos, todo lo que sucede en nuestra vida es neutro.
no tiene sentido y no tiene significado. El significado se lo damos nosotros, en base al pensamiento que le ponemos, ¿no? Pero no es el hecho en sí lo que nos enferma, sino la interpretación que hacemos. Y el ejemplo que pongo siempre donde podemos ver esto es cuando vamos al cine. Un grupo de personas, 100, 200 personas, que están mirando la misma película. Y una persona llora, la otra no. La otra dice, qué linda escena esa que el actor dijo tal cosa. La otra persona dice, qué linda escena cuando mostraron el decorado. Cada uno vio una película distinta, ¿no? Sí. Me pausó tu video, no sé si se Sí, escucha bien. ahora, sí, vos seguís hablando porque voy a conectarla con la computadora que se me había apagado Sí, y claro, no ah, me carga que tengo la se- batería puesta ahí en la computadora. perfecto, perfecto. Se había quedado tildado. Sí, Sí, como decía, era eso de que el ejemplo del cine que ponemos siempre, que todo es neutro. Una persona está mirando una película con otra persona y están mirando películas distintas. O podemos estar comiendo lo mismo y uno dice, tiene mucha sal, está muy condimentado, y otra persona dice, esto le falta sabor. Y la comida es la misma. Entonces eso es lo que apuntamos siempre, ¿no? A ver la neutralidad de las cosas. Todos los hechos, todo lo que sucede es neutro. Nosotros vamos interpretando aquellas situaciones con nuestros pensamientos, con creencias, con los programas, como vos decías, programas inconscientes, familiares también, ¿no? sí, tal cual. Bueno, ahí ya está, ya lo pude. Ahí, Sí, sí, ahí quedó perfecto. conectado. Bueno, a mí siempre, ¿vos tenés alguna experiencia con respecto a esta ley propia? Bueno, esto que Con contabas antes, ¿no? Con la lo alergia, de ¿qué la alergia primera tenías vos? alergia, tuve muchas situaciones de sinusitis, de rinitis durante toda la infancia, adolescencia, en el cual tratamiento era de por vida, o tratamiento que el síntoma se iba, pero después volvía, hasta que pude comprender la causa emocional, ¿no? Y bueno, después distintos síntomas en la piel, también he tenido varios que lo he podido desprogramar encontrando cuál es la situación, ese shock emocional de que estamos hablando. Y después, por ¿Querés, supuesto, la experiencia de las consultas, de cada caso, donde encontramos el shock detrás de cada enfermedad. querés compartir alguno? Yo voy a compartir uno porque a mí me gusta mucho dar ejemplos porque muchas veces eso es lo que hace el que está del otro lado. Diga, che, pará, a mí me pasó lo mismo. Dale. Eh, Yo, por ejemplo, bueno, yo era triatleta de alto rendimiento, antes de dedicarme a esto me desempeñaba como entrenadora Sí, y recuerdo que en el año 2009, o sea, yo estaba en mi mejor momento deportivo, yo era triatleta y en ese año decido ir a correr el Tetra de Chapelco, que es una carrera de 4 disciplinas que no tiene nada que ver con el triatlón. Pero yo lo quería hacer porque es una exigencia muy fuerte, una carrera de 8 horas, entonces yo como hacía distancia Ironman, que es una distancia importante en el triatlón, es la más grande, entonces yo digo, bueno, me va a ayudar para agarrar más, bueno, me va a ayudar por entrenamiento. Y yo venía ese año para quedar primera en el campeonato, o sea, venía preparando fuerte, bueno, me voy a correr esa carrera que no tenía nada que ver. Y claro, es como que dentro mío yo sabía, me estuve preparando durante todo el año y ahora me estoy yendo a este lugar a correr esta carrera que no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿qué pasa? Voy. Era el segundo año que yo iba y tenía la experiencia porque tiene esquí. A mí me encanta esquiar, había aprendido el año anterior, entonces claro, yo me largaba, yo iba fuerte, bueno. Y estaba claro, recopada y en un tiro yo ya estaba cansada, entonces le digo a mis atletas, chicos, yo me voy porque yo ya estoy cansada y cuando estoy cansada me empiezo a caer. Entonces, bueno, pero vamos a dar una vuelta más. No, 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 yo bajo. Entonces le dije, bueno, chau. Y cuando digo, bueno, chau y bajo, agarré una pista que se llama Panamericana, que tiene como 4 sub y bajas, y el último, o sí, sea, te da un envión porque vas bien para abajo para poder subir. La cuestión que yo no me di cuenta, yo dije, bueno, chau, y los puse en paralelo. Entonces agarré una velocidad que me caí, claro, me rompí el ligamento cruzado. Entonces, ¿qué claro, pasa? Yo cuando empiezo a estudiar esto, digo, a ver, ¿qué me dice el ligamento cruzado? Y claro, el cerebro, como va a buscar, o sea, como está en conflicto y busca lo más parecido posible que encuentre
en nuestra parte orgánica y encontré los ligamentos cruzados porque, claro, yo estaba en conflicto en que si mi proyecto era correr el campeonato de triatlón, porque yo me estuve preparando todo el año por eso, es como que venía otro proyecto, ¿me entendés? Que no tenía nada que ver, y se cruzaban dos proyectos totalmente diferentes. Entonces el cerebro dijo, bueno, vamos a cortar el ligamento cruzado para que finalice el conflicto. Entonces me corté el ligamento cruzado, no pude correr la carrera, pues me pasó un jueves y la corrí el sábado, no podía correr y tampoco pude correr en el campeonato de triatlón. O sea, no pude hacer ninguna de las dos cosas. A reparar. Yo dije, qué increíble. O sea, obviamente esta información me llevó un montón de años después, en el 2016, pero yo me puse a hacer la historia, o sea, de toda mi vida, de cuando me fracturé la clavícula cuando tenía 8 años, de la hepatitis que tuve a los 6 años, o sea, me puse a ver para ver por qué cosas estaba pasando yo, qué estaba sintiendo o qué estaba vivenciando del otro, porque muchas veces tiene que ver con eso. Así que bueno, nada, yo quería compartir eso, porque siempre está bueno, bueno, tengo un montón de cosas, pero bueno, que estén del otro buenísimo. Lado, que puedan escuchar. Con el ejemplo ayuda muchísimo, y eso que decías vos de que está bueno ser consciente, digamos, de que cada síntoma, así sea de un accidente, una dolencia, nos habla también de un mensaje, porque de una parte consciente siempre está la justificación de, bueno, me lesioné porque fue un accidente, agarré más arriba, la rampa, sí, pero detrás de todo eso hay un mensaje, y si estamos dispuestos a verlo y a indagarlo, lo podemos encontrar, ¿no? Sí, yo siempre digo, bueno, el atleta que viste que el atleta es, olvídate, ¿no? Reconocimiento, aceptación, o sea, tiene tantas cosas que siempre digo, bueno, que se animen a también abrir ese corazón, pero bueno, es mucha cosa. El que hace alto rendimiento tapa muchas cosas. Yo lo experimenté. Así que bueno, animo a los que están del otro lado que sean mucho del deporte, del esfuerzo, que se animen a complementarse un poco con la parte espiritual, que también está bueno poder hacerlo desde otro lugar, de otra forma. Exactamente, un poco más sano, porque no es totalmente perjudicial. Al cuerpo lo matás, al menos lo que yo hacía, lo destruí celularmente, biológicamente, roturas de muchos vasos, muchas cosas por dentro. Bueno, está bueno complementar las dos cosas. Sí, tal cual, tal cual. Vamos con la segunda ley, Agustín. Perfecto. ¿Querés que comente acerca de la segunda ley? Dale. Bueno, como hablábamos al principio, la primera ley nos va a hablar de que toda enfermedad aparece cuando hay una situación de estrés, un shock emocional, de las 4 características que ya hablamos, y después el doctor Hammer descubre que las enfermedades tienen 2 fases, no una como siempre se cree, ¿no? Como nos comentaban a ver al principio, la primera fase, la fase de estrés, cuando me llega la mala noticia, puede ser el despido, por ejemplo, de un trabajo. En ese momento, mi biología, mis células del órgano específico, según cómo viva el conflicto, se van a empezar a adaptar. Si yo el conflicto lo vivo en términos de no puedo digerir lo que me hizo el jefe, por ejemplo, que me despidió, voy a adaptar quizás las células del estómago, que se encargan de digerir mejor. Voy a tener... Mi cerebro va a enviar más células a ese estómago, lo que se va a llamar un cáncer de estómago, un adenocarcinoma estomacal, y posiblemente en ese momento que estoy en estrés ni siquiera me voy a enterar. Estoy concentrado, estoy con toda la adrenalina full, incluso puede que no tenga apetito, no puedo dormir porque estoy en alerta, digamos, ¿no? Ahora, cuando me puede llamar un amigo o un familiar y me dice, Agustín, ya te conseguí un trabajo, incluso te van a pagar 3 veces más de lo que ganabas antes. Solución perfecta. Ahí pasa la tormenta. Ahí empezamos a respirar. Y cuando empezamos a respirar, vamos a ese nuevo trabajo y ahí empezamos con unos dolorcitos, con una puntada en la panza. Y claro, como no sabemos cómo funcionan los procesos biológicos, ponemos la etiqueta, no pego una. Primero no tenía trabajo y ahora que consigo trabajo me enfermo. Y no comprendo de que en realidad ese dolorcito, esa inflamación que viene a reparar las células que ya habían estado en estrés de antes. ¿Y para qué viene? ¿Por qué viene a reparar? ¿Por qué viene el dolor? Para que no utilicemos esa parte del cuerpo. Es como si el cerebro nos dijera, yo te presté un estómago turbo, un estómago más grande, para que puedas digerir cualquier cosa en tiempo récord, porque la emoción era no puedo digerir.
ahora que solucionaste el conflicto, ese estómago, esas células las tengo que sacar, las tengo que quitar. Pero para eso, mientras yo trabajo, necesito que no comas. Entonces te va a mandar el dolor de estómago. Paradójicamente en el mejor momento que estamos, posiblemente, ¿no? Por eso, como comentabas vos, muchos de los síntomas aparecen cuando nos relajamos, o mucha gente se enferma cuando se va de vacaciones, por ejemplo. Está todo el año con el estrés laboral, que el jefe, que los chicos, que los problemas de la familia, se va de vacaciones, aparece la fiebre, aparece el dolor, la inflamación, el cansancio, y siempre volvemos a lo mismo, la causa fuera, ¿no? No, me puse al sol, no, me agarré un microbio, y en realidad posiblemente me relajé de un conflicto que me tenía en estrés. Entonces este es el descubrimiento que hace el doctor Hammer, donde de un punto de vista de la medicina tradicional se le llama enfermedad al síntoma nada más, a la patología, al dolor. Desde la descodificación vemos que en realidad está la fase de estrés, donde muchas veces no hay síntomas, y después aparecen los síntomas, cuando nos relajamos. Sí, tal cual. A mí me gusta esta parte porque en esta parte, bueno, yo lo explico, está buenísimo cómo lo compartiste, le sumo algo. Yo siempre lo cuento como que estas dos fases, está la fase activa, la fase pasiva. La fase activa es la fase del conflicto, cuando el conflicto está activo, esto que vos compartías, me echaron del trabajo, ¿cómo puede ser? Hace 30 años que yo vengo acá, me vienen a avisar hoy que mañana no venga más, qué falta de respeto, me siento desvalorizada, me siento no tenida en cuenta. Entonces, cuando me llega la información a los 5 meses que voy a ser gerenta en la planta tal y tal, de repente empiezo y a los 3 días me agarra esta úlcera de estómago, finalización del conflicto. Y en la finalización del conflicto, que es la fase 2, que se le llama la fase vagotónica, porque la otra es la simpaticotónica, que es la fase donde el conflicto está activo, viene esa fase de reparación, esto que vos compartías. ¿Qué pasa? Hay algo que es sumamente, a mí me gusta explicarlo lindo, de que muchas veces a mí cuando vienen a consulta me dice, Anabel, yo estoy peor de que cuando vine. ¿Cómo puede ser? Bueno, pero pará, o sea, estás peor, en realidad no es que estás peor, en realidad que cuando alguien viene por algo patológico, por una enfermedad o un síntoma, yo siempre explico que bueno, quédate tranquila, quédate tranquilo, que a lo mejor si vos venías con un dolor, puede que el dolor se agrave. ¿Por qué? Porque hay una fase que se produce cuando alguien viene con un síntoma, es que se produce como un pico donde el dolor va a aumentar, 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 y cuando llega al pico máximo, que se llama crisis epileptoide, ahí es cuando llega a esa fase en la cual empieza a decaer y empieza la sanación profunda. A mí me gusta compartir esto porque muchos dicen, ay, Anabel, pará, yo estoy peor que cuando vine. Y yo digo, bueno, pará, es normal, quédate tranquila, quédate tranquilo, y también ten en cuenta que muchas veces el dolor es inversamente proporcional a ese dolor moral que a mí me generó ese conflicto. Yo, por ejemplo, tuve artrosis en el sacro. Estuve 8 meses para sanar la artrosis en el sacro. Y yo me acuerdo que encontré todo, o sea, yo ya venía haciendo un camino bastante importante. Entonces yo busqué, listo, encontré. Bueno, 1 mes, 2 meses, y tenía un dolor, Agustín, vos no sabés, o sea, yo estuve todo un día tosiendo, imagínate lo que tenía que sacar. Y tosía y me dolía, o sea que se me caían las lágrimas. O sea, yo lo que pasé en esos 8 meses, y yo decía, pero ya van 4 meses, hoy, ¿cuándo se me va a ir el dolor? ¡Por favor! Y eso a mí me enseñó muchísimo, porque yo después de eso entendí que no tiene que ver con solamente encontrar cuál fue el episodio. Tiene que ver, o sea, la fase del dolor se va disminuyendo y se va yendo a partir de que yo empiezo en ese proceso de evolución, pero eso es interno, es como la aceptación. La aceptación es una acción interna de sentir,
O sea, no se puede producir, no es solamente decir, ah, no, sí, yo a mi papá lo acepto, sí, yo re bien lo acepto, y después por Claro. dentro no lo siento a eso a lo mejor. Entonces, el producto que está sucediendo afuera o el resultado tiene que ver con que yo digo, no, sí, yo lo acepto, pero bueno, por adentro no está pasando lo mismo. Entonces, esa coherencia que de repente se da con lo que siento, con lo que digo y con lo que hago, es lo que a mí me va a ayudar a que eso vaya sanando y vaya pasando, pero eso pasa, o sea, lleva un tiempo, porque si yo estuve 2 años con ese conflicto, o sea, Activo, claro. no voy a pretender que de un día para el otro, o sea, por una cuestión de que yo tome conciencia, desaparezca. A veces se produce Sí, eso, pero en la mayoría de las veces tarda. claro, lo que hay que tener en cuenta también es el proceso de regeneración o de reparación de cada parte y cada tejido del cuerpo, ¿no? Que eso es lo que explico a veces cuando preguntan en la sesión. Bueno, ¿y cuánto voy a tardar en sanarme? Primero va a depender del órgano, el tejido afectado. No es lo mismo, por Ajá, ejemplo, una alergia en el mismo día, por ejemplo, personas que tienen alergia a un alimento, el mismo día pueden comer el alimento y no le pasa nada, si sí, desprograman el síntoma. Ahora, no es lo mismo una fractura de un hueso, por ejemplo, que por más que tome conciencia, el hueso necesita unos meses para poder repararse, ¿no? Entonces, como que cada parte de nuestro cuerpo tiene un proceso de regeneración distinto. Y también va a depender de cada persona, porque por supuesto no hay una ley de que sí, el día tal te vas a sanar. Hay personas que descodifican y en la semana me escriben que ya se les fue el dolor. Hay personas que en el mismo día. Y hay sí. otras que quizás pasan unos meses y me dicen que después se les fue el dolor, pero se le terminó yendo. Y eso va a depender, como decís vos, del proceso que haga cada persona, ¿no? Sí. Es un poquito haciendo la conclusión de la segunda ley. Sí, está bien, está buenísimo. Y lo que agregás, porque sí, hasta 9 meses puede tardar la regeneración celular de los tejidos, dependiendo cuáles sean o que intervenga. Entonces, bueno, es sumamente importante que uno pueda tener en cuenta eso y que también entienda de que hay que trabajar mucho con la paciencia, ¿no? Porque hay veces que al estar tan acostumbrado a lo convencional, bueno, a ver, decime, quiero que se me salga esto, y esto no es, me lo quiero sacar de Claro, encima, esto es, lo tal tenés que cual. pasar por el cuerpo, lo tenés que entender, lo tenés que aceptar, y a lo mejor vos venís de una vida muy, o sea, de muchos velos, de no querer ver, entonces, bueno, el proceso Claro. evolutivo tiene que ver con eso. Como decías vos, aceptar y no luchar con los síntomas, ¿no? La enfermedad se comprende, no se lucha y se combate, porque si no la terminamos haciendo más fuerte. Así que es Sí. importantísimo eso de poder aceptar para poder lograr una reparación y después volver a la normalidad, ¿no? Sí, creo que es una integración, como las sombras, como las heridas de la infancia, o sea, todo es Ex- muy importante que se ex- integre, que sea ecológico. Exactamente, Súper. tal cual. Bueno, vamos a la tercer ley. La tercer ley, bueno, esto tiene que ver, ¿no? Con Hammer se da cuenta de que cuando venían a comentarle sobre los diferentes síntomas, que cuando él hacía una tomografía computada, siempre salía un foco en algún sector del cerebro y que dependiendo, o sea, ese sector iba a ver también qué tejidos se iban a ver involucrados. Y a partir de eso, él puede, o sea, hace como un estudio muy minucioso donde encuentra, ¿no?, que hay diferentes capas, que está la capa endodérmica, la capa mesodérmica, y bueno, y que a partir de ahí podía ser como mucho más específico para ver en qué zona le estaba sucediendo esto y qué era lo que intervenía. A partir de Claro. esto, ¿vos qué querés compartir? A partir de la tercera ley. Que no, te daría, bueno, me parece importante aclarar que, como bien vos decías, ¿no? El doctor Hammer descubre que cada área del cerebro se afecta que tiene relación con un órgano preciso. Esa es la Ujú. relación que hizo, es que el órgano que estaba afectado, había una parte del cerebro que tenía ese órgano preciso, ¿no? Y con respecto, por ahí el tema de las capas embrionarias, que capaz por ahí es más técnico, por ahí Sí, es muy, sí. verlo del lado para el que nos está viendo por primera vez, de que son áreas, digamos, del cerebro
que controlan ciertos órganos y que los órganos están agrupados según necesidades de supervivencia que hemos ido teniendo a lo largo de la evolución. Es decir, la primera necesidad que teníamos era la de sobrevivir. Para sobrevivir tenemos que alimentarnos, respirar, los órganos de excreción también, claro, reproducirse. Todas esas necesidades nos hablan de lo que es el endodermo, que es la necesidad de supervivencia. Por lo tanto, van a estar afectados órganos del sistema digestivo, órganos de la reproducción. Una vez que ya esta necesidad la podemos satisfacer, surge una nueva, que ahora ya puedo sobrevivir, pero ahora me tengo que proteger. Me tengo que proteger de las cosas externas, de los rayos solares, y ahí surgen los órganos relacionados con la protección, como la pleura, membrana que protege el pulmón, sí, el pericardio que protege el corazón, son todos órganos de protección. Ahora, una vez que ya puedo sobrevivir, me puedo proteger, surge una nueva necesidad que es la de desplazarse. Para desplazarse aparecen los órganos del sistema locomotor, huesos, músculos, tendones, ligamentos. Por lo tanto, ahí entran en juego todos los conflictos con el desplazamiento y la desvalorización también, ¿no? Sí. Me desvalorizo porque me siento obligado a ir a un lugar que no quiero, por ejemplo. Me desvalorizo porque lo que hice no me salió. Todo eso va a parar al sistema locomotor. Y después tenemos por último el ectodermo, que son las necesidades de comunicarse. Ya ahora me puedo desplazar, surge una nueva necesidad que es la de comunicarme con el entorno. Y ahí aparecen otros órganos más, ¿no? Entonces lo que es en conclusión es que cada parte digamos, del cerebro controla órganos distintos y estos órganos van relacionados a una necesidad biológica no satisfecha, que no hemos podido satisfacer. Sí. Y que nos habla de un sentido biológico, ¿no? Porque esto que vos comentabas antes de Rick Hammer, que él tiene el cáncer de testículo, la mujer el cáncer de útero, bueno, son aparatos reproductores. ¿Y por qué? Porque habían vivido esa situación tan terrible con su hijo. Entonces, siempre cada órgano nos está diciendo, o sea, qué sentido tiene, entonces, en qué se ve reflejado lo que nosotros vivimos, cómo lo vivimos. Y esto que vos contabas me parece súper alucinante, porque mientras vos lo explicabas, a mí se me venía a la mente esto de que, viste que a veces uno cuando está con un par dice, che, pero ¿por qué ella siempre le duele, no sé, la parte muscular y a mí, o sea, la parte muscular no me duele nunca, pero siempre tengo problemas en la garganta, para respirar? Entonces voy a decir, claro, che, ¿por qué siempre? Pero bueno, es algo, me parece súper lógico que vos digas. Tal cual. Claro, porque yo lo vivencio, a lo mejor mis conflictos están más relacionados con el desplazamiento, ¿no? Con esto de que a lo mejor me como cuesta, uno lo vive, claro. Claro, me cuesta más ser yo, o esto que vos decías, poder expresarte. Entonces ahí es donde va a atacar. Bueno, claro, y el ejemplo que, el último ejemplo con esto es la tercera ley, que se da también, como comentaba al principio, con los deportes. En los deportes las personas que se lesionan justamente las partes que utilizan. ¿Y por qué? Por un conflicto de desvalorización. Tal cual. En la fase de estrés donde me desvalorizo, cuando soluciono ese conflicto, ahí aparece la reparación. Para el que le gusta, Sí. No, sí, para el que le gusta el fútbol, puede ver que es algo común que un jugador cuando juega un partido bien o cuando mete un gol, se termina lesionando o lo terminan sacando en el mejor momento. Y uno dice, metió un gol y ya lo sacaron. Y se lesionó porque venía desvalorizado de partidos anteriores. Eso es muy común también. Sí, tal cual. Vos sabés que yo me acuerdo que una vez, cuando estaba estudiando en el profesorado de Educación Física en primer año, claro, yo tenía todo un tema, porque cuando le dije a mi mamá que iba a estudiar eso, me dijo, vos te vas a cagar de hambre. Entonces yo me di una bronca, y yo fui, o sea, me puse a estudiar, ¿no? Y me acuerdo que una vez estábamos jugando al básquet, y me esguincé el tobillo, o sea, me desplacé la tibia del calcáneo. Y bueno, un quiropráctico me lo acomodó, pero me había quedado una pelota. Entonces yo digo, y yo me acordé que ahí eso fue la finalización de un conflicto de desvalorización, porque mi mamá sentía que, claro, que no me valoraba, que no me aceptaba o no me reconocía lo que yo quería hacer,
y bueno, siempre me acuerdo de eso y digo, qué bueno también poder contarlo. Vamos con la cuarta Buenísimo. ley. La cuarta ley esta es la de los microbios. ¿La querés contar? La que, dale, esta es la cuarta ley que pone patas para arriba a todo el sistema tradicional, ¿no? Si bien, como decimos siempre, la descodificación es un método complementario y tomamos muchísimas cosas respecto a la medicina, que es muy buena y siempre, de hecho, para atender a una persona, la persona tiene que ir al médico primero, tener el diagnóstico, pero hay ciertas cositas que no compartimos, lejos de tener la verdad absoluta, es otro paradigma distinto en el cual no compartimos con lo que es la teoría de los microbios, ¿no? La ley de los microbios que descubre el doctor Hammer, que esta es la ley que pone pata para arriba la medicina. ¿Por qué? Porque siempre de la medicina tradicional se dice que los microbios, las bacterias, microbacterias, hongos y virus son los causantes de las enfermedades. ¿Pero por qué? Porque cuando van a analizar una enfermedad, se encuentra que están los microorganismos ahí. Pero eso no quiere decir que sean los causantes de las enfermedades, porque esto es lo mismo que ir a un Hay en incendio y todos cada vez que hay lados. un incendio están los bomberos. Y como los bomberos están siempre en el incendio, claro, son los bomberos los que causan el incendio. Y no, son Tal agentes cual. reparadores. Por lo tanto, los microorganismos, esto es lo que descubrió el doctor Hammer. Cuando Sí, explicábamos al principio la bifase, hay una fase de estrés donde la célula se adapta para sobrevivir. En la fase de reparación, la célula se repara, vuelve a la normalidad. Y para volver a la normalidad y repararse, es ayudada con los microorganismos. A veces se utilizan bacterias, a veces hongos, a veces microbacterias, siempre dependiendo del tejido, dependiendo del conflicto, pero son agentes reparadores, no nos vienen a atacar, no nos vienen a hacer daños, podemos ver que hay microbios por todos lados, sí. un bebé que nace pasa por millones de microbios por la mucosa vaginal de su madre, cuando nos metemos al mar hay muchísimos microbios y no nos enfermamos por eso. Entonces, esto No, por eso aparte, puso pata para arriba, ¿no? La teoría del contagio. sí, aparte, o sea, no sé, 2.500 millones de años en la evolución de que los microbios son los que generaron esa maquinaria para todos los seres vivos, para la reproducción, para las enzimas, o sea, para la producción celular, o sea, para todo. Entonces, a mí lo que más me pareció alucinante cuando a mí me llega esta información, porque yo ya te dije, ya siempre cuento que siempre estuve conectada con la biología, o sea, digamos, nada, nunca estuve de acuerdo con las pastillas, con tomar, no porque digo que no sirvan, creo que uno ingerir algo porque vos decís, bueno, es conveniente porque tenés muchísimo dolor y es la única solución y vos querés, bueno, listo, perfecto, pero que no se haga algo costumbre. Yo conozco mucha gente bueno, que toma, o sea, le duele algo y enseguida se toma un tafirol. Mi mamá hace eso y yo digo, qué locura, o sea, ¿por qué no te permitís, o sea, que tu cuerpo se exprese y poder tener esta mirada, ¿no? Vos decís, qué Claro, lindo. estamos acostumbrados a tapar el síntoma y que por supuesto si tenés un dolor muy fuerte evidentemente hay que tomar algo para calmarlo y el síntoma se va a ir, claro, pero si no voy a la raíz, si no voy a la Ujú, causa, el síntoma va a volver a aparecer. Por lo exactamente. tanto, si querés taparlo, buenísimo, el tema es que va a volver a salir. Esto es como la mancha de humedad, yo la pinto la mancha de humedad, pero si no arreglo la humedad, no arreglo la pared, va a volver a salir. Entonces el síntoma es lo mismo, yo lo puedo tapar, pero si no voy a la causa, no voy a la raíz, que eso es lo que apuntamos, ir a la raíz, al origen, a la causa, para sanar y para que no se nos Sí. vuelva a repetir lo mismo, ¿no? Sí, tal cual. Acá Isabel dice, ¿y qué está pasando cuando sentimos peor el síntoma? Bueno, Isabel, yo no sé si antes vos escuchaste, pero una de las cosas que yo había contado anteriormente es que si el síntoma empeora, bueno, primero hay que ver qué es lo que tenés. O sea, primero, porque bueno, también está bueno que expliquemos que esto es algo concreto, específico, ¿no? A nivel general, o sea, nosotros podemos explicar esta puntualidad de las leyes, pero después cada cosa es como muy concreta. Sí, lo que te puedo compartir es que si a vos se te agrava el síntoma, puede que sea por esa toma de conciencia que hiciste, porque entras en esa fase que se genera esa crisis epileptoide que tiene que ver también con la sanación, pero bueno, todo depende de a ver en qué momento te encontrás vos, de ya sea la patología, ya sea
hay que ver, ¿no? Es como más profundo, pero bueno, te puedo compartir eso. No sé si igual le querés compartir otra cosa más, Agustín. Sí, comparto lo mismo de que muchas veces el síntoma empeora en el momento, digamos, cuando más dolor hay, más inflamación hay, es porque se está llevando a cabo una reparación. Y que si lo puedo comprender, esos procesos biológicos, después puedo volver a la normalidad. Que no quiere decir que no tenga que hacer un tratamiento, pero si lo puedo comprender, lo voy a vivir de manera más tranquila. Ahora, si me asusto y me pongo en estrés porque el síntoma está empeorando, cuando hay estrés, muchas veces los síntomas se van, pero después vuelven a aparecer incluso más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando hay estrés, la biología no puede reparar, no puede llevar a cabo esos procesos, ¿no? Esto es Sí, como si yo estoy limpiando, arreglando mi casa y viene un tsunami, viene un tornado. No puedo seguir limpiando, arreglando. Salgo corriendo, cuando pase la tormenta, después reparo. Bueno, el cerebro hace exactamente lo mismo. Cuando nos encuentra relajados, ahí es el momento para reparar. Si nos estresamos, no podemos reparar. tal cual. Acá preguntan, ¿cómo es el proceso de decodificación? Bueno, yo te comparto algo, después Agustín te compartirá también él. A ver, el proceso, yo siempre digo, cuando vos venís a decodificar cualquier tema, ya sea un comportamiento, ya sea un patrón, ya sea una creencia, bueno, es primero la toma de conciencia y después la acción. Lo que yo promuevo mucho es vivir en conciencia, porque está bien, vos vas a venir por algo, pero siempre ese algo después te va a llevar a otra cosa y te va a llevar a otra cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces eso hace que uno se dé cuenta que a lo mejor está viviendo en ese automático, está viviendo en ese programa con el que vino de esa memoria de todo el clan, y de repente vos te encontrás hoy con 40 años y decís, che, pará, pero ¿yo qué quiero? Ay, no sé lo que quiero. Bueno, porque a lo mejor durante toda tu vida estuviste viviendo de una forma, te contaste una historia por esas heridas que vos viviste, que desarrollaste esa especie de adaptación, porque acuérdense, lo que estamos compartiendo, que tiene que ver con las leyes biológicas, tiene que ver con que somos seres vivos. Los seres vivos, ¿qué hacen? Hacen supervivencia ante situaciones. Entonces, si yo vivo una situación que me causa mucho dolor, me adapto a esa situación para no volver a vivirla nunca más. Entonces, como me adapto, muchas veces, esto tiene que ver lo que comento con las heridas de la infancia, después de adulto me voy a adaptar, pero eso me va a traer conflicto, porque me va a hacer acordar muchas veces a eso que viví. Entonces empiezo a entrar en una dicotomía de que, che, pará, pero no sé lo que quiero, o estoy repitiendo siempre este patrón y no me gusta. Entonces, bueno, yo lo que siempre promuevo es toma de conciencia y acción. No es solamente tomar conciencia, o sea, sino que vas a tener que emplear, algo vas a tener que cambiar en tu vida. Yo siempre digo eso, A mí algo me vas a gusta la tener que frase, cambiar. sanar implica cambiar. Si estamos predispuestos al cambio, no va a haber ninguna duda para la biología para sanar. Si nos resistimos al cambio, se nos va a dificultar la sanación. Tal cual. Bueno, y vamos con la última ley. A ver, bueno, para que yo quiero ver si hay alguna pregunta más. Bueno, eh, bueno, la quinta ley tiene que ver con esto de que uno pueda entender que todo tiene un sentido biológico, que todo tiene un sentido de ser. O sea, ya sea que uno venga porque está repitiendo un comportamiento que no le gusta, como que alguien está viniendo porque tiene un síntoma. Entonces, siempre se va a buscar qué sentido biológico o qué sentido tiene esto en tu vida. Y es tan importante que uno deje de darle ese sentido, porque hasta que yo le doy el sentido, va a seguir estando. Ahora, cuando yo digo, pará, esto está en mí, por esto, para esto, para esto, para esto, entonces digo, bueno, listo, ahora ya está, ya no tiene sentido, no tiene razón de ser. Entonces, de repente ahí, como yo le dejo de dar peso, ahí es donde yo empiezo a transformarme, y bueno, y que tiene que ver con esta evolución. ¿Qué querés agregar vos, Agus? Con respecto, como vos decís, de la quinta ley, que todo tiene un sentido y todo tiene un sentido para la supervivencia, como hablábamos al principio, lo que le interesa a nuestro cerebro es que podamos sobrevivir, y es el propósito de la naturaleza también, ¿no? Mantener la supervivencia el mayor tiempo posible. Por lo tanto, algo donde podemos ver la quinta ley es también cuando se dan las enfermedades en los niños, donde para la mente puede ser algo malo, algo insensato, algo que no tiene sentido, pero si lo vemos en términos de supervivencia, es la mejor chance que tiene la naturaleza
para garantizar la supervivencia de la especie. ¿Por qué? Porque si papá y mamá se enferman y mueren, tenemos a los papás que no están y al niño que queda solo indefenso, por lo tanto 3 personas en peligro. Ahora, si el conflicto que vive papá o mamá pasa a síntoma del niño, el niño puede ser cuidado por los padres. Por más que parezca duro o fuerte, Sí. para la naturaleza y para la biología, en términos de supervivencia, es la mejor opción que tiene. Entonces eso es lo que nos habla un poco también la quinta ley, de que todo lo que sucede no es ni malo, ni bueno, ni por mala suerte, ni por azar, sino que es con un propósito de la supervivencia, ¿no? Esas serían las 5 leyes del gran descubrimiento que hizo el doctor Hammer, ¿no? Sí, sí, lo Que amo. Lo descubrió amo, algo Carlos. descubrió algo que no era, porque muchas veces se escucha el doctor Hammer creó las leyes, no, en realidad descubrió algo que No, ya ya la estaba biología se comportaba descubierto, así. sí, tal Ya cual. la biología siempre se comportó de la misma manera y después se pudo tomar conciencia de eso, ¿no? Tal cual. Acá preguntan, ¿me podrías, ¿qué dice? Bueno, tengo psoriasis y me salen herpes labiales, calculo que quiso decir. Bueno, a ver, yo te comparto algo. Bueno, la psoriasis tiene que ver con la piel. La piel habla del contacto, del contacto, ¿no? Del contacto puede ser vivido como algo feo o puede ser vivido como algo que yo lo necesito. En la psoriasis hay 2 conflictos, recuerdo. Eh, Eh, no recuerdo bien, todo- o sea, sé que son son, 2. son, en los casos que he visto yo son 2 conflictos de separación, donde Sí. el ejemplo que sé poner en los cursos que damos es, por ejemplo, el niño pequeño que tiene a los papás separados y hace un conflicto porque cuando va con mamá, mamá se pone contenta, pero papá se Ujú. enoja. Y Sí. cuando va con papá, papá se pone contento, pero mamá se enoja. Entonces como que son 2 Como que no conflictos se puede y partir por cuando la mitad. claro, uno como que está en estrés Ajá. y el otro como que se relaja. Pero Sí. son 2 conflictos relacionados con lo mismo. Entonces como que por una parte mi piel se ulcera y por otro lado se repara. Se Entonces eso regenera, crea lo que es claro. claro, es la placa de psoriasis, ¿no? Sí. Eh, Ahí hay que ir a buscar, o sea, creo que es una chica la que preguntó, Daisy. Ahí hay que ir a buscar los programantes, Daisy. O sea, siempre hacemos eso en decodificación. Al menos, bueno, sí, yo calculo que va Agustín también. Yo siempre busco 3 edades a partir de la edad del diagnóstico y bueno, y después se busca el episodio en el cual se desencadenó y bueno, y a partir de claro. ahí ya con esa toma de conciencia, bueno, yo siempre después le hago hacer un ejercicio simbólico, no sé vos, Agustín, pero yo siempre hago hacer un ejercicio de Bueno, psicomagia porque eso es liberador. Cla- claro, sí, yo voy dependiendo de cada persona, de cada caso. Hay algunos que les Ujú. recomiendo algún ejercicio, como decís vos, que pasen a la acción. Hay otras personas que con tomar conciencia del desencadenante ya los puedo ver que ya se sienten en paz, ya se sienten bien y ya van a desprogramar el síntoma. O en otros casos voy directamente también a buscar el programante, como decís vos, ¿no? ¿Qué es el conflicto programante y desencadenante? Hay una frase que dice, el que se quema con leche ve a la vaca y llora. ¿Qué es lo que Sí. pasa? La persona en un momento se quemó con leche, ¿no? Entonces hay que ver dónde hoy está viendo a la vaca. ¿Qué quiere decir? Hoy se está conectando con una emoción que le causa estrés. Pero esa Ujú. emoción no es de ahora, esa emoción su cerebro ya la No. conoce, viene de antes, puede ser de que se haya repetido a otra edad, puede ser de la infancia, pero hubo una primera vez donde esa emoción se quedó, que ingresó en nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos. A veces con el desencadenante alcanza y a veces vamos desencadenante y a buscar el programante, por lo menos en mi caso, ¿no? Sí, tal cual. Acá, bueno, preguntan, recién me uno, me interesa el tema, los que llevan adelante las sesiones son psicólogos. Los que llevamos adelante las sesiones, bueno, hay algunos que son psicólogos y estudiaron decodificación biológica, hay algunos que no son psicólogos. Yo en mi caso, yo soy licenciada en educación física, guardavidas y estudié decodificación biológica con Enrique Bouron, que bueno, que él estudió con Claude Sabat y a mí Enrique Bouron yo lo amo. O sea, es mi gran referente, como también Jean Guillén, Claude Bouvier, o sea, son almas que amo, son mis mentores. Agustín, bueno, no sé vos si querés Yo, también agregar algo.
También, no, yo no soy psicólogo, soy acompañante en descodificación biológica, certificado con Daniel Gambarte en el Instituto Ah, Argentino, que mira, vienen más o menos de la misma línea. Gambarte es de Eh, Rosario. Gambarte estudió con eh, Enrique Bouron, me parece. Sí, claro, eran amigos antes, sí. vienen de la línea de Klaus Abad. Klaus Él Abad, está en claro. Córdoba ahora, el Instituto Argentino de Descodificación Biológica, Mirá vos, sí. y el que preguntaba, por ahí no se precisa para certificarse No. ser psicólogo o profesional de la salud, y si bien sí hay muchas personas que son profesionales de la salud, nosotros en los cursos tenemos médicos, enfermeros, psicólogos que hacen la formación para complementarla también con la certificación de biodescodificación, se puede hacer sin problemas, ¿no? Bien, acá preguntan qué me pueden decir de los ataques de pánico. Mira, si querés podés ver, fijarte que yo hablé con Héctor Albornoz de los ataques de pánico, que él es psicólogo cognitivo y es decodificador biológico porque estudió conmigo. Y ahí, o sea, vas a tener mucha información, porque bueno, a ver, el ataque de pánico, como cualquier otra patología, es un acto de supervivencia. Entonces, hay que ver por qué tu supervivencia es paralizarte y generar ese síntoma. Entonces, bueno, si querés poder, si todavía no viste todo lo que estuvimos compartiendo, podés ver el live que yo hice con Héctor, que ahí vas a tener mucha información y que está acá en mi feed. No sé si vos querés agregar algo, Agustín. Buenísimo, sí, está bien lo que compartías, y también sumarle que muchas veces se puede dar después de un susto, quizás de un miedo a la muerte, porque el mensaje de ataque de Ujú. pánico es Sí, contrario a lo que miedo. se cree en realidad, nos está mostrando que estamos vivos. Ujú. Uno puede haber vivido un susto, un miedo a la muerte, e incluso tiene el corazón que siente que se le va a salir por la boca, ¿no? Tiene como el corazón acá de lo fuerte que le late, pero es el mensaje que nos quiere mandar nuestro inconsciente. Nos dice, estás vivo, estás Estás vivo, viva. sí. Mirá toda la energía que tenés, mirá cómo late tu corazón, mirá todo el aire que tenés. La persona cree que le falta el aire, pero muchas veces sucede al revés, la persona está Sí, hiperventilada, tiene tanto aire que no sabe cómo manejarlo, y porque ese es el mensaje que le brinda su inconsciente. Estás viva, estás más vivo que nunca, pero ¿qué vas a hacer con esa energía? ¿Dónde la vas a poner? Hay que ponerla tal en algo cual. útil, en algo concreto. De hecho, si salimos a correr, esas energías pueden bajar, pero podemos ponerla en alguna otra cosa también, ¿no? Buenísimo lo que compartís. Bueno, hay algo que no dijimos, que me parece súper, súper importante, pues estoy leyendo. Yo tengo artritis reumatoidea. Bueno, ahí en la parte de crónica, que cuando tenemos una patología que pasa a ser crónica. Bueno, la que pasa a ser crónica, el síntoma que te dicen los médicos que, bueno, ya está, es crónica, no se te va de por vida. Bueno, te podés sanar, pero ¿por qué crónica? Porque entras y salís del conflicto. O sea, sucede eso. En la fase en la que uno está en conflicto activo, llega la reparación, pasa un tiempo y después vuelve de nuevo a entrar en conflicto y después vuelve de nuevo a generar el síntoma. Entonces entra, sale, entra, sale. Es como el que dice, bueno, yo estoy de sobrepeso, entonces se pone en acción. Y dice, bueno, voy a hacer dieta, voy a hacer esto. Bueno, de repente baja 20, 30 kilos y de repente vive una situación en la que le llega la emoción de que se sintió abandonada o de que esa falta de identidad o algo con la identidad o bueno, hay 5 conflictos en el sobrepeso en donde yo entro en conflicto y después posterior a eso empiezo a engordar, empiezo a comer y no me duró ese tiempo hasta que vuelvo a vivir esa emoción y me vuelve a pasar esto de que empiezo a engordar y todos dicen, uy, el efecto rebote. Bueno, no, tiene que ver con eso, con que se volvió a encontrar con eso que programó en algún momento atrás de su vida y vuelve de nuevo a subir de peso. A veces también, como vos decís, o sea, nos conectamos con la misma emoción o con el mismo conflicto, y a veces al no comprender la bifase, que es la segunda ley que explicábamos al principio, de que los Ujú. síntomas tienen 2 etapas, eso muchas veces, si no lo comprendemos, hace que también se haga crónico. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo soy, por ejemplo, yo soy un escritor y me desvalorizo porque mis libros no se venden, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué escribo? Con la mano. Yo me desvalorizo en esa etapa. Cuando mis libros empiezan a vender, empiezan a salir, soluciono el conflicto, me relajo, digo, buenísimo, ahora sí, si mis libros se venden, me empieza a doler la mano.
en la fase de Sí, reparación. Pero ahora que me duele la mano, como no comprendo que estoy reparando, me vuelvo a desvalorizar quizás porque ahora no puedo cocinar. Y entonces, como me desvalorizo, el dolor se me va. Pero cuando me relaje, va a volver el dolor. Entonces, por eso se va y vuelve, entrar y porque centro y sale. entramos en el círculo vicioso. Por eso es importante comprender la segunda ley que hablábamos al principio, ¿no? Para respetar el dolor que nos indica reposo en la medida de lo posible y después vamos a volver a la normalidad. Sí, tal cual. Bueno, Agustín, ay, me encantó compartir este espacio con vos. Ya se terminó el tiempo. Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vos. a todas las almas que están del otro lado. Pueden ver este live o todos los otros cuando quieran porque quedan todos grabados. Así que bueno, Agustín, más que agradecida Muchísimas gracias. por A vos, compartir. gracias por la invitación y bueno, toda la gente que se mantuvo conectada hasta recién, que nos estuvo escuchando de distintos lugares. Y bueno, gracias a vos por la invitación. En algún otro momento haremos algún otro vivo hablando de otro tema distinto, que hay millones de temas para hablar acerca de Millones, la sí. decodificación. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, gracias a todos los que Gracias. se conectaron. A vos, fuerte abrazo, un Un beso de abrazo alma a grande. alma. Y bueno, estamos en contacto nuevamente. Gracias. Seguimos en contacto. Abrazo para Dale. todos. Chau, Chau, chau. chau.